¿Cómo hace la oposición para cortar con 15 años de gobiernos del Frente Amplio? El senador Jorge Larrañaga está convencido de que la clave es mostrar capacidad de juego en equipo. Con esa meta, Larrañaga retomará las reuniones que el año pasado había mantenido con distintos bloques de la oposición. Su objetivo esta vez es acordar desde ya una agenda común con 5 o 6 grandes temas que allanen el camino para un eventual gobierno del Partido Nacional. ¿Cuán viables son esos acuerdos? ¿Cómo se superan las diferencias dentro de la oposición? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional y Juntos en el Partido Nacional. Senador Larrañaga, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, Emiliano, el gusto es nuestro de estar por acá. Sobre fines del año pasado, usted hizo público un documento en el que decía: el tiempo de Alianza Nacional, tal como lo conocemos, está terminado. Y agregaba: de la misma manera que surgiera en 1997 como nueva Fuerza Nacional y luego fuera Alianza Nacional como hasta ahora, creemos que hay que hacer algo más grande. Ese sector, además, podría llamarse Juntos, decía. ¿Qué ha pasado con aquel planteo suyo, con la consolidación de ese espacio? Bueno, está en proceso. Los procesos pueden tener mediano y largo plazo. Tiene vigencia eso. Quizás no sea adecuada la expresión mía de haber dicho el tiempo de alianza está terminado, porque creo que pasaría a ser movimiento a ser un sector dentro de ese movimiento que podría terminar siendo Juntos. Ajá. Yo creo que, o sea que en su idea, Alianza Nacional seguiría existiendo. Exactamente. Dentro de Juntos. Dentro de un movimiento que sería Juntos, en donde yo pienso que pueden existir otros sectores que se van a ir conformando en torno a este proyecto político. Pero todavía no cuajó lo de Juntos, ¿no? Tanto en la prensa como incluso entre los propios dirigentes se sigue hablando de Alianza Nacional. Bueno, porque todavía no le hemos puesto el énfasis. Quizás para eso hay tiempo. Hay que tramitar y sustanciar decisiones. Hay que seguir hablando. Creo que es dinámico. No pueden ser cosas concretadas de la noche a la mañana. Y por eso tenemos tranquilidad, porque estamos en un tiempo con mucha fortaleza, con muchas ganas, con mucha tranquilidad, con mucha disposición, recorriendo el país, trabajando en el Senado de la República y haciendo lo que tenemos que hacer para, a mi juicio, impulsar una Agenda 2020, que es un objetivo central, porque... De eso vamos a hablar enseguida, pero quería preguntarle algo más sobre la interna de Alianza o del wilsonismo. Esto viene a cuento de lo que ocurrió justamente en el primer semestre de este año, después que usted hizo aquel anuncio sobre Juntos. Movidas, ¿no? Movidas dentro de su sector. Intendentes como Enrique Antía de Maldonado, Sergio Botana de Cerro Largo, Eber da Rosa de Tacuarembó, Dardo Sánchez de 33, Adriana Peña de La Valleja, están coordinando un espacio propio que, según dicen ellos, figura dentro del wilsonismo, pero no dentro de los límites de Alianza Nacional. Y por otro lado está Verónica Alonso, que tiene intenciones bastante claras de ser precandidata, que cuenta con el apoyo de Pablo Iturralde, también venido de Alianza Nacional, y de otros jóvenes como Gonzalo Baroni. ¿Cómo está viendo, cómo impacta en Alianza y en su proyecto de Juntos todo esto? Mire, nosotros vamos a hablar, y personalmente quiero hacerlo desde la óptica de mi proyecto, de nuestro proyecto, vinculado a los compañeros. No voy a hacer puntualizaciones ni me voy a referir a otros compañeros del partido. Ya me lo he propuesto de manera clara y bueno, yo creo que las definiciones se van a ir dando. ¿Usted mantiene diálogo con ellos? Por supuesto que sí, he conversado con todos ellos, mantengo diálogo con ellos y tengo también el convencimiento, Emiliano, de aquello que decía Wilson Ferreira: un candidato, un referente político es lo que la gente quiera que sea.
y me parece que eso es central. Las candidaturas no se definen en un escritorio, las candidaturas no son el resultado de acuerdos cupulares. Por eso yo soy un intransigente defensor de que la candidatura presidencial se elija en las urnas. El Partido Nacional ese mecanismo no lo puede eludir bajo ningún punto de vista. Pero antes está la definición de las precandidaturas. Bueno, correcto. Y usted en junio anunció que va a ser precandidato, va a competir por la candidatura del Partido Nacional. El 14 de junio, luego de haber tenido una suerte de impas, pero habiendo hablado con mucha gente en el año 15, en el año 16, en parte del 17, yo siempre le dije a los compañeros que cuando faltaran menos de 2 años para la instancia interna, yo iba a tener una definición. Lo dije en diciembre del año pasado, lo dije creo que hasta públicamente. Y bueno, cuando llegó el 14 de junio, lo comuniqué primero a todos los compañeros, a todos los intendentes, a todos los compañeros de mi sector, incluso a los compañeros fuera de mi sector, dentro del Partido Nacional. Se los dije antes para que no se enteraran por la prensa. Y después comuniqué, como ya es público conocimiento que comuniqué, mi intención de ser precandidato porque creo tener un proyecto político, creo haber tenido la experiencia de 10 años como hombre ejecutivo al frente de una intendencia municipal y eso me da un plus y un diferencial. Creo tener una experiencia de 17 años como senador de la República, la experiencia que da las derrotas y levantarse de las derrotas, la fortaleza que me da el haber apostado siempre, más allá de los resultados, al diálogo, el de haber tenido iniciativas que entroncaran con el país y de representar un proyecto que tiene vigencia más que nunca, a mi juicio, más que nunca, que es el proyecto de matriz wilsonista, del cual siempre se habla, pero que todavía no ha gobernado el país. Pero casualmente, entre esos nombres que yo acabo de mencionar, varios dudan de que el espacio wilsonista tenga su mejor expresión en Jorge Larrañaga como precandidato dentro del Partido Nacional, Emiliano, y manejan otras posibilidades. Pero Emiliano, las dudas entre los seres humanos son normales. De mañana uno duda entre escucharlo a usted o escuchar otra radio. Por supuesto, a nivel de un referente político pueden existir dudas. Eso es natural. Pero son dudas entre dirigentes que pertenecen o venían perteneciendo hasta ahora a Alianza Nacional. Bueno, correcto, pero es admisible. Yo lo he conversado con ellos. Yo creo que en el camino se ve la endurance, la fiabilidad, y las posibilidades de una candidatura y la consolidación de un proyecto. Se trata de lograr que la gente crea, y yo tengo una trayectoria donde no he sido puesto en el banquillo de los que puedan ser acusados con el dedo de la deshonestidad. He tenido años en la actividad pública y no tengo señalamientos. Tengo 61 años y no puedo ser espectador, me resisto a ser espectador de un país que va cuesta abajo y porque siempre he sostenido, lo aprendí de mi padre vasco y de mi madre gallega, que en la vida uno puede caerse, pero tiene que tener la voluntad y la diferencia está en saber levantarse y continuar. ¿Usted va a ser precandidato de cualquier manera? ¿Usted va a llegar a las elecciones internas del Partido Nacional del año 2019? No tengo ninguna duda, pero no lo digo como una expresión soberbia, no lo digo como una expresión porfiada, lo digo simplemente como resultado que creo en función de lo que advierto y veo y converso. Y mire que yo recorro, he sido un recorredor permanente del país, y no en los tiempos electorales, en todo tiempo,
y hablo con mucha gente, el país, todas las elecciones son diferentes, los referentes políticos son más o menos aceptados y diferencialmente aceptados en los procesos electorales en función de los hechos y de las circunstancias que ese país vive, y por eso tengo mucha confianza en este proyecto político. ¿Y puede ocurrir que esa interna del Partido Nacional no sea solo con dos nombres? Lacalle Pou y Larrañaga. Eso no depende de mí. Puede ocurrir que, por ejemplo, alguno de estos nombres que yo mencioné, alguno de los intendentes de la Ruta 8 o Verónica Alonso, sean también precandidatos dentro de esa misma esfera wilsonista, que haya Jorge Larrañaga por un lado y otro nombre compitiendo también por la candidatura presidencial. Eso no depende de mí. ¿A usted le parece que sería un error? ¿Le parece que lo mejor es que haya dos candidatos, que de nuevo la cosa sea Larrañaga, Lacalle Pou? Mire, la historia desde la reforma de 1996 a la fecha es que en el partido y en la elección interna de los partidos ocurre una natural polarización. Pero en fin, yo no soy dueño de las decisiones de los demás. Soy dueño de mi decisión compartida por la decisión de mis compañeros. Y eso es lo que a mí me importa. Me importa porque, fíjese una cosa que si puedo tener yo elementos de los cuales sentirme orgulloso pese a las circunstancias, he podido superar la adversidad y sin embargo estar en la primera línea luchando por lo que pienso, por lo que creo y por mi partido. Pero podría llegar a ocurrir que dentro de Juntos, hablemos de Juntos, ese movimiento más amplio que Alianza Nacional, ¿hubiera dos precandidatos presidenciales? Mire, yo creo que dentro de nuestro sector y dentro de nuestro movimiento va a haber una candidatura en función de lo que se ha definido con los compañeros. ¿Juntos va a tener solo un precandidato? Porque podría ocurrir que fueran usted y Verónica Alonso, por ejemplo. Pero las precandidaturas no acumulan. Entonces, como yo tengo, mejor dicho, muchos compañeros lo piensan, y esto está basado no sobre algo individualista, sino en algo real, y es que el candidato a la presidencia de la República, la candidatura a la presidencia de la República se elige el propio día de la elección, más allá de que tenga el 50% o el 40% con diferencia del 10%. O sea, más allá de lo que establece la ley como posibilidades, porque está incluso la eventualidad de que el asunto se resuelva en la convención, pero usted no insiste es posible. En que en el Partido Nacional, por lo menos, el primero gana. Y la candidatura a la vice, esa sí puede ir a la convención. Pero porque otra hipótesis destrozaría el partido. Imagínese una candidatura con el 37%, otra con el 32%, y una tercera con el 15%. Se juntan la del 32 con el 15 y le ganan al 37. Eso es una fractura natural, disolvente, conflictiva. Es una convención que sería... Ahí perdemos la elección. Entonces, por eso yo he sostenido, no es nuevo, de ahora, antojadizo, que el que gana, gana. Lo dije en el 2004 cuando gané, y el partido votó con el 35%, y lo expresé también cuando perdí. Pero para terminar con este punto, supongamos que de esos dirigentes que yo estaba mencionando surge un precandidato o una precandidata, y se quiere tirar, quiere ir adelante y presentar ese nombre. ¿Eso implicaría que tendría que salir del espacio Juntos? Mire, no depende de mí esas decisiones, y yo confío en que se puedan dar entendimientos de cara a la fase final del último año hacia junio del 19. O sea que usted confía en una negociación interna dentro del wilsonismo. De seguir conversando, porque es lo que uno tiene que hacer hacia adentro y hacia afuera. Jorge Larrañaga es abogado, tiene 61 años, como él mismo acaba de recordar recién, es senador de la República y fue intendente de Paysandú entre 1990 y 1999.
Senador Larrañaga, usted se ha planteado la necesidad de concretar acuerdos programáticos dentro de la oposición. Ya empezó a trabajar el año pasado en esa dirección. ¿Qué logró? ¿Qué falta? Bueno, siempre que se habla se logran cosas que por supuesto hay que concluirlas. Yo lo que sostengo es que no se puede construir una alternativa superadora, que me parece que es lo que hay que construir ante el agotamiento del modelo frentista, si no es impulsando desde ahora una agenda 2020, una agenda 2020, una agenda para el desarrollo del país, que se pueda mostrar durante todo el 2019 de cara al todo el proceso electoral. Sobre todo usted está pensando en una segunda vuelta, en que haya una segunda vuelta Frente Amplio Partido Nacional, por ejemplo, no terminar negociando los acuerdos programáticos de la oposición a último momento. Ese es el razonamiento. Pero ¿y qué credibilidad puede tener un acuerdo faltando 30 días para una instancia en donde se elige el presidente? Terminan por no ser reconocidos. Entonces, como yo creo que ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en primera vuelta, es necesario, es imprescindible que los partidos que quizás podamos tener la responsabilidad de transitar hacia esa segunda vuelta, le podamos decir al país cómo vamos a gobernar, qué vamos a ofrecer y quién va a respaldar esa propuesta. Eso va a valer para el Partido Nacional y va a valer para el Frente. Entonces, a mí me criticaron mucho cuando yo dije que el Frente estaba pronto para perder, pero que había que preparar al partido y a la oposición para gobernar. Sí, lo criticaron desde adentro de su partido. Sí, yo banco, estoy acostumbrado a eso. No me asusta eso. La crítica forma parte de la democracia misma, pero me parece que es imprescindible con diálogo, tener contactos, mantener contactos, y el Partido Nacional debería liderar, no por una expresión soberbia de decir el partido debe liderar, porque hoy tiene la responsabilidad de ser el principal partido de la oposición. Ahora, ¿todo el partido está de acuerdo? Se lo pregunto por lo siguiente, su razonamiento es muy válido. Yo lo he conversado. Pero usted es uno de los posibles candidatos presidenciales del Partido Nacional. Por supuesto, aparte está nada menos que Lacalle Pou. Pero yo lo he conversado con el doctor Lacalle Pou, y yo creo que es una línea que tiene una razonabilidad evidente. Pero la otra corriente del Partido Nacional va a participar también junto con usted en la búsqueda de estos acuerdos con la oposición. Por supuesto que si hablo hacia afuera voy a hablar con mis compañeros hacia adentro. Pero en principio es una gestión que lleva adelante usted. Bueno, pero como dirigente político tengo el derecho de llevar adelante instancias que contribuyan a un objetivo que es superior a mi persona y a mi partido, que es el objetivo de... Siempre he impulsado entendimientos. Usted recuerde cuando en la torre ejecutiva firmamos el Acuerdo Nacional por la Educación en febrero del 2012 con todos los partidos políticos, que después se incumplió y llevó a la interpelación nuestra al ministro de Educación Ehrlich. Entonces, a mí me parece que eso es importante, que sea liderado por el Partido Nacional y poder hablar con el Partido Colorado, poder hablar con el Partido de la Gente, poder hablar con el Partido Independiente, poder hablar con el diputado Gonzalo Mujica, que va a seguir siendo un referente, que va a renunciar en los próximos tiempos a su banca y va a recorrer el país. Yo he conversado con él y él insiste en esa línea, y a mí me parece tremendamente positivo que él lo haga, porque avala un proceso de esa magnitud. Yo creo que tenemos que tener una mirada en perspectiva hacia el futuro, sin alusión al programa. Después arreglamos para el uso de la marca. Bueno, correcto. Mirar hacia el porvenir y tener 5 o 6
bases de entendimiento fundamental como para lograr que la gente crea en un modelo sucesorio después de la elección. Primero la elección y después hacia la elección. Esto es central. Esto es central. No podemos andar en vías paralelas sin juntarnos. Y esto no significa estar entreverados, esto no significa desperfilarnos, esto no significa que el partido sea el partido y que los otros partidos mantengan obviamente sus rasgos peculiares. El problema es que no se puede tomar distancia de la responsabilidad de impulsar un proyecto que haga que la democracia como sistema permita mejorar las cosas. Desde el punto de vista de ese planteo, ¿cómo observa el desenlace que tuvo la votación de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados? Se lo pregunto porque varios de los análisis que se han hecho dicen que la oposición perdió una oportunidad, por ejemplo, de bloquear o de incidir de manera más fuerte en el enfoque de ese proyecto de ley, teniendo en cuenta que el Frente Amplio se había quedado sin el voto 50 que no tenía Gonzalo Mujica. Sí, es posible que hayan existido algún tipo de situaciones como las que describe. El Frente Amplio se las ingenió para sacar adelante los temas principales que tenía que votar. Una rendición de cuentas, el artículo 15 lo arregló con Fernando Amado del Partido Colorado, los nuevos impuestos los arregló con el diputado de Unidad Popular y salió. Pero una rendición de cuentas en el marco de un gobierno que prometió sacudir las raíces de los árboles y quedó en el chamullo. Han estado chamullando permanentemente sobre todos los temas y no han existido, por lo menos en este segundo gobierno, cambios importantes y trascendentes. Puede existir cierta comparación, pero yo le estoy hablando sobre lo macro de una visión de país hacia una próxima contienda electoral y donde proyectemos al Uruguay en una perspectiva en donde tenemos que blindar políticamente la educación, la política internacional y algunos otros temas que le hagan bien a la sociedad uruguaya y terminar con el chacrismo y con el individualismo que no nos deja mirar el país en un sentido de construcción nacional. ¿Sabe por qué le mencionaba el episodio de la rendición de cuentas en diputados? Porque a partir de él, el Frente Amplio puede decir, ¿vieron? Somos capaces de gobernar sin tener mayoría parlamentaria. Eso que se nos endilgó tantas veces, incluso en la última campaña electoral, bueno, acá hemos probado que podemos negociar y tenemos la capacidad de generar entendimientos. Pero no han probado nada, pero por un votito que lograron para una esmirriada rendición de cuentas se puede decir de que es una demostración de poder gobernar, pero por favor, lo que han demostrado en 12 años es que se han encerrado, parapetado en su mayoría parlamentaria y han desconocido el 50% del resto del Uruguay. Por otro lado, a los efectos de la búsqueda de esos acuerdos que usted impulsa, también aparecen por lo menos algunos obstáculos o riesgos. Por ejemplo, acordar con el Partido Colorado, ¿lo ve viable teniendo en cuenta la actitud del diputado Fernando Amado, que ha dicho que el Partido Colorado debe dejar de ser el furgón de cola del Partido Nacional? No, pero yo no me voy a meter en las decisiones del Partido Colorado. Eso es un problema del Partido Colorado y serán definiciones del Partido Colorado. Y yo no creo que el Partido Colorado haya sido o sea furgón de cola del Partido Nacional. Es un partido respetable como son todos los partidos en el Uruguay. Yo me parece que si miramos, por lo menos desde el Partido Nacional, no podemos ni debemos mirar esa realidad en función de esos términos. Y con el Partido Independiente, que ahora, a través del senador Pablo Mieres, está negociando con el Ministerio de Economía ajustes, cambios a la ley de inclusión financiera, bueno, con Verónica Alonso y con Fernando Amado, en vez de recorrer el otro camino, el que usted impulsa de la recolección de firmas para una reforma constitucional. Bueno, porque es la forma de buscar modificaciones por parte del gobierno.
porque realmente las eventuales modificaciones a la ley de inclusión financiera provienen solo por haberse iniciado el camino de recolección de firmas. Si no, el gobierno seguía duro. Pero usted mismo no tendría que estar en esas negociaciones. Usted que se posiciona como un hombre de diálogo, un hombre que busca y es capaz de conseguir acuerdos. Veremos en definitiva qué es lo que puede proponer como modificaciones, porque yo no me resigno a que si hay modificaciones que puedan apoyarse en el proceso de la ley de inclusión financiera, bueno, se pueda desistir del otro camino para no llevar a la constitucionalización del tema de la inclusión financiera. Yo no me opongo a recorrer un camino de ese tipo. Veremos qué es lo que sucede, pero es innegable que ¿usted está convencido? Este cambio de sintonía, del gobierno con respecto a este tema controversial de la ley de inclusión financiera demuestra que son alérgicos a las piedras, ¿no? Es decir, ¿cómo que son alérgicos a las piedras? Ilógico, pero negocian sobre la base de que advierten de que puede desarrollarse un proceso complejo de una eventual reforma constitucional. Entonces, en función de esas pedradas legítimas en sentido metafórico, lo expreso, que el gobierno recibe es que reacciona. Bien, pero yo le preguntaba, ¿usted y su sector están recolectando firmas? Usted se pronunció a favor. Nosotros, ¿en qué se traduce en la práctica ese apoyo? Nosotros hemos dicho de que estamos dispuestos a firmar, pero también hemos expresado que si en el tiempo por venir hay cambios, yo creo que pueden mejorar ese instrumento. ¿Qué cambios? ¿Cuáles son los cambios que usted reclamaría en este momento? Bueno, eliminar la obligatoriedad compulsiva y otros cambios que hay algunas iniciativas que se han presentado. No, se lo digo teniendo en cuenta los argumentos que el gobierno ha manejado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la libertad. ¿Usted comparte el argumento de la libertad que se está esgrimiendo en favor de la recolección de firmas? Bueno, creo que es evidente, ¿no? No existe libertad en el tema de la inclusión financiera. Es evidente también de que se deja al país entero rehén de un proceso en donde ha fallado la infraestructura, y esto es indiscutible, ha sido reconocido por el propio gobierno, y donde además a propósito de eso, el gobierno ha dicho, en las localidades pequeñas donde haya dificultad para acceso a los cajeros, ahí se da tiempo, no se está imponiendo la obligación. Pero en las pequeñas, pero también en las que no son pequeñas, si hay obligatoriedad, a la gente se la ha complicado de manera enorme, y además yo le pregunto, ¿hay libertad para recibir en efectivo lo que cobra un trabajador? No lo hay. Bueno, no la hay. Pero Martín Valcorba, el responsable de la ley de inclusión financiera del Ministerio de Economía, dice... Va y cobra con el plástico, sí, lo que quiera, pero no tiene la libertad de recibir el sobre en mano. Lo que se señala desde el Ministerio de Economía es que ahora hay más libertad que antes, porque hasta que la ley se votó, el trabajador estaba de hecho obligado por lo que dispusiera la empresa en la que trabajaba sobre cómo cobrar o no. Ahora tiene más opciones, puede elegir en qué institución bancaria o no bancaria cobra su sueldo. Pero no en efectivo. Si tiene más libertad ahora, ¿por qué la gente reclama? Porque se le antoja. Hay una cantidad de tontos en algunos lugares que se les antojó de que esta ley perjudique y por eso reclaman. Hay miles de ciudadanos que han firmado y esos miles son gente irracional que están reclamando porque quieren. Yo creo que hay que reconocer que el gobierno abre una puerta de la negociación fuertemente presionado por una realidad que sabe que se le puede venir encima. Entonces, no hay que hacerse el chancho rengo y el distraído frente a los procesos de reclamo. Yo no le pedí a la gente que saliera a firmar. No, es la gente que salió a firmar. Entonces, no hagamos de estos procesos
una suerte de trivialización de la discusión sobre los contenidos de estos hechos que se dan en la sociedad. Y lo último sobre este tema, que también se alega desde el Ministerio de Economía, el texto de la reforma constitucional que se ha propuesto y que es el que está siendo utilizado para recolectar firmas, incluye disposiciones de las que se ha hablado poco y que tendrían consecuencias complicadas. Por ejemplo, consecuencias fuertemente negativas. De aprobarse la reforma en el plebiscito, entre otras cosas, se derogaría la ley de seguro de accidentes de trabajo y otra, la más reciente, la que instaló la póliza de automóviles obligatoria. ¿Usted ha reparado en eso? ¿Cómo observa esos detalles? No estoy tan seguro de que ello pueda acontecer. Habrá que discutirlo. Habrá que discutirlo, pero no estoy convencido de que tenga esas consecuencias jurídicas. Sé que hay especialistas en la materia que lo han sostenido, pero hay que analizar más en profundidad el tema. Lo que el gobierno debería hacer es propiciar cambios importantes que le den a este proceso un proceso que incluya a todos y que no nos divida y no nos lleve a un choque de trenes, porque cuando la gente reclama es porque se agota el proceso de pedirle a un gobierno que tiene mayorías parlamentarias y de advertir que una oposición no tiene los votos suficientes como para revertir ese tema. Senador Larrañaga, para terminar casi sobre el final, le pregunto a propósito de otra recolección de firmas en marcha, que usted ha apoyado, para una reforma constitucional que prohíba que se grave con impuestos las pasividades. ¿Por qué usted entiende que este es un camino viable? Porque es una razón de principio, la jubilación no es una renta, porque nuestro partido en la elección del 2009 y del 2014 propuso la derogación del IAS, y porque más allá de que los impuestos no se imponen sobre todas las jubilaciones, a mí me parece una cuestión de principio. Armar un lío y hablar de propuesta demagógica, bueno, no hay peor demagogia que ganar una elección prometiendo una cosa y haciendo otra, que fue lo que hizo el Frente Amplio, que fue prometer no poner más impuestos y terminó poniendo más impuestos, que fue prometer cambiar el ADN de la educación y terminó no haciendo nada en materia educativa. Esa es la peor de la demagogia. Yo creo que, además, si todo el lío de la derogación de los impuestos a las jubilaciones son la solución del país, el 0,4% del PBI, cuando hemos tenido 13 años de crecimiento económico y terminamos con un déficit de más de 2.000 millones de dólares. Eso es administrar bien el país, cuando los principales temas no tienen respuesta. Yo creo que de 16.500 millones de dólares que maneja el gobierno fuera del presupuesto de las empresas públicas, hay tela para cortar. Bueno, Segundo, ese es uno de los puntos. Enseguida le pregunto. Hay tela para cortar para financiar. Segundo, buena parte de esos recursos que no se van a percibir por parte del Estado en materia de impuestos, 200 millones de dólares por año. Van a volver a las arcas por vía de otros impuestos, en virtud de que todo ese dinero va al consumo. ¿Tá? Puede ser que en un principio pueda existir un leve incremento del déficit, pero va a haber que también pactar una regla fiscal de convergencia de ese déficit para que el mismo no tenga un impacto. Porque acá veamos cómo se administra el Estado. ¿Se ha administrado bien un país que después de 13 años de crecimiento tiene un déficit de 2.000 millones de dólares, con el desastre de cerca de 1.000 millones de déficit en ANCAP? ¿O el desastre de Pluna? O la infantilidad manifiesta que supuso a la SU, donde se tiró plata
donde cualquier decisión de cualquier ser humano, si hubiera sido ponerla de su bolsillo, no se hubiera tomado ese tipo de decisión. Entonces, cuando hay pruebas tan flagrantes de mala administración del Estado, bueno, yo estoy convencido porque administré durante 10 años un gobierno departamental, que por supuesto es otra cosa, vamos a entenderlo. Estoy convencido de que uno puede lograr economías, administrar mejor, ser más eficaz. Porque ese es uno de los argumentos, ¿no? ¿Cómo financiamos? Ya sé, ¿cómo financiamos? Porque primero en el mundo suele gravarse a las pasividades, no es una decisión exótica la que ha tomado este gobierno de que existiera algo como el IAS. Entonces hay quienes sostienen, bueno, si no se grava las pasividades, lo que hay que hacer es gravar el aporte jubilatorio del trabajador, que hoy no está grabado. Que en un lado o en el otro los países eligen grabar, o graban las pasividades o graban el aporte jubilatorio del trabajador activo. Y entonces dicen, bueno, entonces, si se deja de percibir estos 200 millones de dólares del IAS, habrá que subir el IRPF. Yo lo que creo que el principio es que una persona trabaja la vida entera, los cargan de impuestos, los llenan de impuestos. A mí me parece que cuando llega el beneficio jubilatorio no debe tener impuestos. Eso es una cuestión de principio. Y por lo tanto es por eso que nosotros respaldamos esa instancia de recolección de firmas. Y la solución para el financiamiento es reasignación de recursos, no la introducción de un nuevo tributo, por otro lado. Administrar mejor, buscar en el reordenamiento de los gastos de esos 16.500 millones de dólares que administra el gobierno por año fuera de las empresas públicas. Yo creo que hay puntas en donde hay que cortar y también en lo que significa que parte de ese dinero vuelve a las arcas públicas por impuestos. Esto me parece central. En esta materia, el Partido Nacional en el 89 arrancó un gobierno con una reforma de la Constitución de las jubilaciones, la enfrentó y la pagó. Fue un dolor de cabeza para el gobierno del doctor Lacalle, fue un dolor de cabeza aquella reforma. Gobernar siempre es un dolor de cabeza. Gobernar no es fácil, no es sencillo. Creo que eso es claro. Y además es un movimiento que partió de la gente también, ¿no? Ahí sí, en este plebiscito o en este intento de reforma constitucional, ¿su sector está activamente participando de la recolección de firmas? No estamos activamente en este presente, pero vamos a estar presentes sí, en este proceso. Y eso no tiene modificación. De acá a las elecciones va a seguir, no depende de otra decisión. No, eso no depende de ninguna decisión. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Senador Jorge Larrañaga, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muy bien, Emiliano, muchas gracias y lo felicito no había tenido la oportunidad de estar, quizás por responsabilidad mía, pero lo felicito por el ámbito espacial en donde se desarrolla su programa, realmente estupendo. Volvemos a charlar. Hasta pronto.